Desmontando ETA, un podcast de GZ Producciones. Episodio 4. Las víctimas invisibles. Muy buenas a todos y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de videopodcast sobre terrorismo. Hoy estamos aquí en la comandancia de la Guardia Civil para tener una tertulia muy especial con unos invitados de lo más especiales para nosotros. Hemos hablado ya en esta serie de videopodcast sobre el origen abstracto de ETA, también sobre su injerencia en las calles y su adueñamiento, ¿no?, de la izquierda abertzale de los símbolos del País Vasco. Y hoy nos encontramos aquí para hablar de un tema, como les decimos, también muy relevante. Durante 60 años, ETA amenazó, increpó y sembró el terror en las calles. Uno de sus objetivos prioritarios fueron los miembros de los cuerpos, fuerzas y de seguridad del Estado. Su diana se iría ampliando a políticos y periodistas, y hoy nos acompañan 4 personas que han vivido el terror, la violencia y la amenaza desde muy cerca. El abuelo del aquí presente, Juan Uranga, José Javier Uranga, fue director del Diario de Navarra durante casi 30 años. Sobrevivió a un intento brutal de asesinato por parte del Comando Nafarroa, dirigido por Mercedes Galdós. A las puertas del periódico recibió cerca de 30 disparos, estuvo un año en el hospital y se sometió a 10 operaciones. José Javier siguió vivo hasta su fallecimiento en 2016. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos también aquí, queremos saludar a Lucía, que es nieta de Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Navarra por el Partido Popular. Su longeva vida política y de lucha por defender, como decía él, el derecho de Navarra a conservar su identidad en el seno de la España, de una nueva España libre y democrática, fueron lo que le llevaron a tener una vida muy longeva en las instituciones, en la política y también a estar amenazado durante los años de ETA. ¿Qué tal, Lucía? Bien, muchas gracias. Nos acompaña también, contamos con la presencia de Laura Abril, cuyo padre, Tomás, es miembro de la Guardia Civil y trabajó en la lucha contra ETA. De hecho, sufrió amenazas constantes que pusieron en riesgo su vida. ¿Qué tal, Laura? Hola, bueno. Por último, está también aquí María Carrero. Tanto su abuelo como su padre, David, son miembros de la Guardia Civil. Ambos, durante la época en la que ETA llevaba a cabo su actividad armada, llegaron a ser amenazados por la organización. ¿Qué tal, María? No. Bueno, pues nos reunimos hoy aquí para tener a cabo esta tertulia, ¿no?, sobre esa injerencia que tuvo ETA. Vosotros sois todos ya de la tercera generación. Muchos de vuestros padres siguen a día de hoy, obviamente, en la Guardia Civil, pero estamos aquí, ¿no?, para tratar esa historia que se llevó a cabo durante los años de la lucha armada de ETA. Y vamos a empezar, si os parece, empezando, pues como se tiene que empezar, ¿no?, que es por el principio, Juan. Yo quería, preguntaros un poco todos, ¿no?, así para hacer un repaso general. ¿Qué os contaban? ¿Qué recordáis vosotros cuando erais pequeños? ¿Qué recuerdo tenéis? ¿Qué os contaban vuestros padres en vuestra infancia sobre su trabajo? ¿Teníais información completa o era un poco más reservado? Eh, bueno, a ver, yo en mi caso creo que es un poco diferente al de ellas, porque al final mis padres no trabajan en nada que tenga que ver con, pues, o con la seguridad del Estado. Y a mí yo me acuerdo, o sea, yo recuerdo que a mí me lo contó mi madre una vez, pues no sé si a lo mejor en el cole me habían dicho algo o vi algún vídeo o algo, entonces mi madre fue la que me lo contó. Y bueno, no recuerdo exactamente la edad que tenía, pero, pero bueno, o sea, yo es que es como que tampoco era muy consciente porque yo veía a mi abuelo y yo le veía y estaba bien, o sea, sí que pues obviamente tenía alguna discapacidad, pero yo le veía bien y entonces pues al final es muy diferente que te lo cuenten ya en retrospectiva cuando ya ha pasado todo y tú le estás viendo a la persona, ¿no? ¿Tú, Lucía, eras consciente de lo que había trabajado tu abuelo durante tantos años? Sí, al final en nuestra casa siempre se habla de política, se habla de todo muy abiertamente y en este tema no es ningún tabú, o sea, lo hablamos con toda la naturalidad del mundo. Y bueno, pues al final, a medida que te vas haciendo mayor, vas preguntando más cosas, vas sabiendo más un poco de qué va todo. También mi abuelo lleva toda la vida con escolta, entonces, claro, al final eso, pues en mis amigas o gente más cercana no era algo normal, entonces pues también preguntabas, ¿no? ¿Por qué estas personas están aquí o tal? Y entonces pues te vas enterando un poco, ¿no? Y una cosa que recuerdo mucho que, bueno, pues al final mis tíos que también lo vivieron muy de cerca, nos contaban también pues muchas cosas y recuerdo también de ser muy pequeña y mi madre siempre que había como bolsas por la calle me decía, nunca toques las bolsas en plan, ¿sabes lo típico que le des una patada o algo? Por eso siempre me lo decía. Y eso, y son cosas que al final pues
pues te vas enterando porque lo vas preguntando y eso, en mi casa se habla mucho de eso. Entonces, A vosotras cuando erais pequeñas, Laura, María, ¿os contaban de lo que trabajaban vuestros padres? ¿Sabíais lo que hacían vuestros abuelos como oficio? Yo personalmente no me enteré de lo que trabajaba mi padre hasta que era medianamente mayor, a los 14, 15 años más o menos, porque obviamente mi padre tenía mucho miedo porque yo cuando era pequeña pues tú no eres consciente del cargo que tu padre tiene y mi padre pues quieras o no, no quería cargar con el peso de que yo pudiese decir en el colegio realmente que mi padre era un guardia civil porque no sabes lo que puede pasar. Entonces pues mi padre siempre lo intentaba ocultar, no me decían nada, yo nunca supe nada. De hecho, yo tenía una amiga que su padre también es guardia civil y por motivos que a día de hoy desconozco, se tuvieron que trasladar a Sevilla. Y yo me acuerdo el día que mi padre me dijo que, en plan, porque ella vivía aquí en la comandancia, y yo sí que venía a la comandancia, y mi padre me dijo, se tienen que ir a vivir a Sevilla, y yo no entendía el porqué. Y dije, pues claro, yo tampoco sabía, yo venía aquí y yo no sabía que esto era la comandancia. Y yo veía que entraba con el coche y mi padre pasaba de largo, y yo, papá, ¿por qué puedes pasar tú aquí? Y era como que, pero claro, eres pequeña, no eres consciente de lo que estás viendo hasta que el día que te dicen lo que eres, o sea, que mi padre era lo que era, empiezas a atar cabos y ya pues te das cuenta de que, joder, que como que todo lo que antes a mis padres habían ocultado, o por ejemplo que yo me iba al pueblo y una vez me acuerdo perfectamente que yo me fui y lo mítico de que te vas al pueblo y te preguntan, ¿tú de quién eres? Y yo les dije: "Yo soy de Tomás". Y me dijeron: "¿El guardia?". Y yo les dije: "No, mi padre no es policía, mi padre trabaja en una oficina en Pamplona de coches". Y yo llegué a casa y le dije: "Papá, papá, ¿sabes que me han dicho que eres policía?". Claro, mi padre se quedó con una cara de: "Jo". Pero claro, yo no lo sabía, entonces yo era consciente de que lo que me estaban diciendo, que el Tomás que ellos me estaban diciendo no era mi padre. Y cuando ya me enteré dije: "Jo, ahora me estoy acordando de aquel hombre que me dijo que tú eras policía". Entonces mi padre, pues esas cosas, no sé, son como que te marcan. bueno, yo por mi parte, en mi casa siempre me han contado lo que era mi padre y en lo que trabajaba. Y de hecho he tenido la suerte de eso, que por ejemplo en el colegio en el que yo he estado nunca he tenido ningún problema con nada. De hecho, tengo un recuerdo de pequeña de lo típico que decían de que trabaja tu padre y que tenías que escribirlo y yo colorear. Mi padre es guardia civil y el poder ponerlo así en grande. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, de cara ya en plan, afuera de lo que era el colegio, me decían como que no podía dar muchos datos de lo que era mi padre. Tipo, podía decir que era policía, pero como no más de ahí. Tenía como que cuidar mucho a quién le decía yo lo que era mi padre, ¿vale? Bueno, esto es, al final esto que relatáis es una imagen de cómo, bueno, de las precauciones que se tienen que llevar, se tienen que tomar para poder, bueno, pues Tener una vida más o menos normal. Yo no sé si recordáis vosotros alguna precaución que tuvierais que tomar, algún consejo para pasar más desapercibidos. Bueno, yo recuerdo mi madre, pues un poco como lo que ha dicho ella, pues, siempre nos decía, ¿no? A nosotros quizás ya menos, a mis hermanos mayores igual y sobre todo pues ella que lo vivió más de cerca, bueno, porque mi otro abuelo pues era militar. Entonces me decía pues eso, que siempre cuando llegaban al coche tenían que mirar, o sea, tiraba mi abuelo una moneda, entonces pues se agachaban ahí a mirar si había pues, una bomba o algo debajo del coche. El tipo de precauciones que ha dicho ella también, pues de no darle una patada a una bolsa, un tal, o sea, tener mucho cuidado, pues eso, de cara al exterior, ¿no? Pero bueno, yo es verdad que es que como soy el nieto más pequeño, pues, yo no lo he vivido tanto, o sea, porque al final fue más tarde, o sea, yo nací más tarde, entonces eso, pero bueno, sí que mi madre me lo ha contado. Pues yo no recuerdo que tuviésemos, o sea, sí, obviamente, a ver, nuestros padres siempre nos han enseñado pues a ser personas reservadas, cautas, precavidas, pero no recuerdo que me prohibiesen nada de no decir nada, no. O sea, a ver, es verdad pues que siempre te decían lo típico de pues no hables con desconocidos, tal, pero, pero no recuerdo que nos dijeran nada. Yo también, sí, justo lo que dice Juan, mis tíos también me contaban eso, lo del coche y tal, pero eso, que nunca nos prohibieron nada. Pues igual cuando llamaba a casa de mis abuelos a alguien o no sé, tampoco, o sea, no decir más datos de... Mm. ¿pero vosotras recordáis algún consejo que os dieran para pasar más desapercibidas o para tener precaución?
que a mí me decía mi padre que yo no dijese nada. Que dijese, pues eso, que trabajaba en una oficina y que ya está. No, es que no sabía nada. Yo, por ejemplo, no tanto a lo que era mi padre, sí al hecho de vivir aquí, en la comandancia. Tipo que si me preguntaba, ¿dónde vives? Pues tenía que decir en el centro. Tal, en plan, como que no, el no poder decir, mira, vivo en la comandancia. Y sí que eso con el tiempo y viendo ya como quién es mi entorno, ya vas sabiendo un poco a quién puedes decirle y a quién no. Pero sí que ha sido un poco siempre la cosa de, ¿dónde vives? Pues en el centro. En plan, no poder decir, mira, sí, esta es mi casa. Porque había como que tomar precauciones y así. Me gustaría echar un poquito la mirada más para atrás y recordar, o si tenéis algún recuerdo de aquello que os han contado vuestros abuelos o vuestros padres. Yo si no tengo ahora más la fecha, Juan, tu abuelo murió al final en 2016. No sé si nos puedes contar cómo te contaba tu abuelo, esa experiencia que tuvo él, si tienes algún recuerdo de cómo era lo que él te contaba y cómo te lo contaba. Sí, bueno, a mi abuelo no le gustaba hablar del tema. O sea, no era un tema que se hablase en casa de normal. De hecho, estuvo muchos años sin hablar del tema, luego ya más adelante sí que habló. Y bueno, o sea, yo es que recuerdo, o sea, mi abuelo era muy cariñoso y a nosotros, sobre todo, bueno, a los nietos nos quería una barbaridad. Y, y entonces alguna vez pues sí que le preguntaba, ¿no? Pues porque pues tenía pues, alguna marca, alguna cicatriz pues por la zona del brazo y así, y yo le preguntaba o tenía el dedo un poco así más torcido. Entonces, bueno, él directamente, pues nunca me lo llegó a contar así, porque yo al final, cuando él falleció, yo tenía 14 años. Entonces, antes de esa edad, tampoco, o sea, yo era consciente de lo que había pasado, pero tampoco como para preguntarle, oye, cuéntame cómo fue, pero sí que yo le hacía pues alguna pregunta, ¿no? Pues de eso. Oye, ¿y aquí cómo fue esto? Y entonces, pues me contaba pues que se había puesto así, que le había explotado el reloj y tal. Pero o sea, él lo ha contado alguna vez y bueno, pues era que estaban comiendo en el pueblo, en Puente la Reina, y entonces pues él cogió el coche y se fue a trabajar después de comer y entonces eso, pues fue en el parking del Diario Navarra, en Cordovilla, pues se bajó del coche y entonces que se le acercaron dos personas con un anorak, una de ellas sacó pues, una ametralladora, él se protegió como pudo y bueno, y cuando estaba en el suelo, pues le fueron a disparar el tiro de gracia. Y bueno, a mí lo que siempre me han contado, le dio una de las balas, le dieron una medalla de la Virgen, entonces para mí, bueno, para mi familia siempre ha sido pues un milagro, ¿no? Entonces, eso ha sido como un segundo cumpleaños de mi abuelo, o sea, como ese día, pues, como volver a nacer. Entonces, sí que todos los 22 nos juntábamos con él como si fuese su cumpleaños y teníamos una comida todos los primos, con mis padres, mis tíos, etcétera. Y bueno, en el que celebrábamos pues un cumpleaños, pues esa nueva oportunidad que tuvo, ¿no? Ese milagro y entonces nada, yo estoy pues muy agradecido de haberlo conocido, ¿no? No sé si ya, Juan, en la actualidad, ya posterior a la muerte de tu abuelo, has tenido curiosidad por saber más sobre lo que le pasó, has buscado algo, recortes de periódicos del día. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, bueno, en 2016, cuando falleció, un poco más adelante, escribieron un libro sobre él. Entonces yo sí que he tenido mucha curiosidad y bueno, pues me lo he leído y luego aparte mi otro abuelo coleccionaba mucho periódicos. Entonces pues sí que tiene del atentado bueno, de las manifestaciones que hubo a posterior y tal. Y sí que, bueno, pues me interesa por el tema y lo he leído. Por cierto, también has recibido muchos testimonios de tu abuelo, ¿no? Te ha contado mucho cómo era vivir en esa época de ETA. Sí, mira, justo ayer estuve hablando con él, estuvimos 1 hora y media, porque quería pues recordar un poco con él todo antes de venir aquí. Y al final son muchas historias que nos las han contado pues desde que éramos pequeños y también pues ayer le preguntaba, pero cuéntame de todas las amenazas que has tenido y tal, y pues me va contando una por una, pues mira, pues por ejemplo, antes justo donde vivían mis abuelos era un parking muy grande, ¿no? Entonces, mi abuelo o sea, todos los días había manifestaciones.
Entonces, mi abuelo tenía que esperar a que se terminasen las manifestaciones, porque muchos, por ejemplo, pues salían a insultarle y tal, entonces tenían que esperar para ir pues, del trabajo a su casa, ¿no? Y entonces me contaba que, pues eso, en una de esas, las manifestaciones se solían terminar a las 10 de la noche, pues que de repente un día a las 9 de la noche que todo el mundo se empezó a ir. Y entonces, pues los policías que estaban ahí dijeron, pues bueno, pues nos vamos a casa porque ya se ha terminado. Entonces se debieron de ir como por detrás de la plaza de toros, ¿no? Y entonces eran como un grupo de 70 80 personas y fueron, pues ese grupo al portal de casa de mis abuelos. Y, debieron de empezar a tirar piedras, a intentar entrar y tal. Pero lo que ellos no sabían es que en casa de mis abuelos, justo en el portal, em, había, estaban los escoltas de mi abuelo que entonces se pasaban 24 horas y estaban con las metralletas, o sea, en plan, dentro. Entonces, claro, cuando de repente o sea, entraron, porque justo la puerta del portal se abría desde dentro, es que justo me lo contó ayer, me estoy acordando ahora. Entonces, pues entraron y claro, vieron a 2 tíos, armados con las metralletas aquí y entonces, o sea, se les abalanzaban, entonces sacaron y pegaron unos tiros al aire, o sea, entonces, como todas las historias estas que, claro, te las cuentan y te quedas como, ostras, o sea, entonces, empezaron a tirar, justo en ese momento empezaron a tirar cócteles Molotov y entonces, claro, todo subió en todo el edificio hacia arriba. Y claro, mi abuela estaba con, entonces, mis tíos, o sea, mi madre son 6 hermanos, pues creo que en ese momento estarían como 4. Y claro, entonces subió como todo hacia arriba, ¿no? Y mi abuela todo lo veía desde la ventana, o sea, todos los chillos, los insultos, lo escuchaban todos mis tíos siempre. Y entonces justo bajó, claro, mi abuela sin saber en plan qué estaba pasando. Y bajó, entonces corriendo le dijeron que subiese, que tal, que cerrase la casa bien, tal, no sé qué. Y de estas historias un montón. Y como es que son como súper fuertes, o sea, dices, pero ¿cómo pudo pasar eso? Y mil cosas más que te cuentan. Claro, porque supongo que la imagen que tenéis vosotros, de cómo era vivir en tiempos de ETA es de lo que os ha contado, vuestra familia, de lo que os han contado vuestros familiares. Yo no sé si, bueno, según vuestros padres, vuestros familiares, cómo era vivir, durante la época de ETA, Laura María. Yo es que de lo que es la época de ETA no puedo hablar mucho. Sí que puedo hablar de cómo, de a partir del que yo me enteré de lo que era mi padre, y luego ya un poco más, cuando ya empecé a decir un poco más libremente lo que era mi padre, que fue más o menos cuando yo estaba en tercero o cuarto de la ESO, que me entró como una época de rebelión, que yo dije, mi padre es lo que es y yo estoy orgullosa, entonces, ¿por qué no puedo decirlo? Y yo pues empecé, me acuerdo, a llevar las pulseras de España en la muñeca y pues me lamenta decir que llevar una pulsera de España en Navarra o País Vasco es como la muerte. Y yo me acuerdo perfectamente de estar en bachiller y llevar una pulsera que tenía mi padre, que mi padre es del Servicio de Información, y es una pulsera que pone Guardia Civil de Navarra. Y yo la llevaba en la muñeca pues porque mi padre es guardia civil y yo estoy orgullosa de lo que es mi padre. Entonces yo la llevaba pues como quien lleva pues la icurriña, es que es lo mismo. Entonces yo la llevaba y me acuerdo que un día uno de mi clase me dijo, ¿por qué llevas esa pulsera? Y le dije, ¿y tú por qué llevas la icurriña? Y me dice, porque yo me identifico pues, con la icurriña. Y le digo, pues ya está, pues yo me identifico con la de España. Y me empezó, pues, a decir que era una facha, y pues claro, y yo llegué a mi casa y le dije: "Papá, que me llamo facha", y me dice: "Es que entonces, es que es una persona ignorante totalmente que no sabe absolutamente nada". Me dice: "Ese no se ha leído un libro en su vida". Y yo, en plan, es como que decía: "¿Por qué yo me tengo que sentir mal por llevar una pulsera que me identifica? ¿Y por qué tú, que llevas una pulsera de, me da igual, ya sea del colectivo LGTB, de la Ikurriña, es que es una, no sé, si te identificas, ¿por qué no puedes llevarla?". Yo me sentía como una persona apartada que decía, no sé, yo es que ojalá poder vivir fuera de aquí. Por ejemplo, tú te vas, mi madre es de La Rioja y yo me voy a La Rioja y es como, ves banderas de España por todos lados y digo, ¿por qué yo en Pamplona no puedo poner la bandera de España libremente? Es como que te sientes como totalmente apartada del círculo. Claro, está claro que es una anomalía que se vive. En nuestro país, yo no sé, María, cómo te han contado a ti que era vivir en la época de ETA. A mí, sobre todo mi abuela,
porque yo siempre después del colegio iba a comer a casa de mis abuelos. Entonces, sobre todo cuando venía de, por ejemplo, de dar clase de historia y me habían hablado de esto, pues yo llegaba a casa con mil preguntas. Entonces, ahí mi abuela siempre me decía que para ellos era como la incertidumbre de mi abuelo si iba a trabajar y era como una incertidumbre de que no sabían si iba a volver o qué iba a pasar. Y, por ejemplo, alguna vez mi abuela me ha contado de un día que mi abuelo le llamaron de repente, claro, tenían que tener mucho cuidado con las llamadas, porque nunca sabías ni quién te estaba llamando, ni si esa llamada la podía estar escuchando otra persona. Entonces, mi abuela, por ejemplo, me contó que hubo una vez a que le llamaron a mi abuelo y se tenía que ir como rápidamente a trabajar porque había surgido algo, no me acuerdo muy bien dónde, y se debió de olvidar el uniforme. Entonces, fueron, en este caso sí que era un guardia civil el jefe, pero bueno, fue un guardia civil a casa de mi abuela, le tocó el timbre y le dijo que su marido se había olvidado el uniforme. Claro, mi abuela no tenía como una manera de saber que esa persona realmente estaba siendo un guardia civil. Entonces era como todo el rato de sí, eso como que no sabes si la persona que te está viendo era de verdad o era alguien que realmente te quería hacer el mal. Entonces como que ahí tenían que tener mucho cuidado, siempre estar llamando, pues por ejemplo aquí, para corroborar que esa persona era verdaderamente un compañero de mi abuelo. O por ejemplo alguna vez sí que me han contado la de tener que poner en el coche un casco de obrero para que no supieran lo que verdaderamente era mi abuelo. Algo un poco pues que la gente se pensaba, vale, pues es un obrero más, un ciudadano normal, que bueno, que es que es un ciudadano normal igualmente, pero tenían que hacer esas cosas. Sí, sí, estáis comentando cosas muy interesantes y estáis dejando caer, ¿no? Que ya ni siquiera a día de hoy se puede decir libremente de lo que trabajan vuestros padres y no se pueden llevar ciertos símbolos. Y me gustaría hablar justamente de eso, ¿no? Del presente actual. ¿Creéis que la lucha que han llevado a cabo vuestros padres durante tantos años a día de hoy ya está dignificada? Yo no lo veo así. Yo creo que la gente hoy en día, sobre todo los jóvenes, tienen muchísima ignorancia sobre el tema. Se piensan que ETA cuando dejó de matar se acabó, pero no saben que eh, hay muchas familias que han sido afectadas por ETA y familias que hoy en día siguen, pues siguen vigentes. Y, por ejemplo, mi padre hoy en día sigue trabajando con temas de ETA, que se lo comentó antes una compañera tuya. El otro día hablé con un amigo mío y me dijo que, que por qué tengo o sea, que por qué tenemos que hacer esto si la ETA ya está acabada. Y yo le dije, eso es algo que piensas tú, que eres una persona completamente que no sabe nada y que yo sí que pienso que hoy en día la ETA sigue presente por muchos motivos, porque al igual que ellos han comentado sus testimonios, es algo que sigue afectando la vida de la gente. Entonces, si sigue afectando es porque sigue viva. Entonces, pues, es mi opinión. Sí, o sea, opino igual. De hecho, me he dado cuenta de eso estos últimos años. Por ejemplo, en bachiller, cuando estudiaba historia de España y acababa saliendo este tema, yo me he dado cuenta de que mis compañeras de clase no tenían, o sea, decían, vale, ETA, pero no tenían como una idea general. Y sí que, por ejemplo, a mí me daba mucha rabia porque decía, jope, es algo que es que sigue estando muy presente y que nadie sabe, o sea, a no ser que lo tengas de un tema familiar y de un tema cercano, nadie conoce. Entonces, sí que, por ejemplo, hace unos años, un par de años creo, hubo aquí como una exposición de la Guardia Civil y le dije a mi padre, papá, jope, diré a la profesora que nos lleve, es que yo quiero que mis compañeras sepan lo que es esto. Y me acuerdo de que nos llevaron ahí y estaba explicando y luego que me venían compañeras mías y me decían, pero oye, todo esto tú lo sabías, o sea, ¿de verdad esto ha pasado? Y yo, sí, o sea, es que son cosas que están aquí, pero que la gente es como que no es consciente porque ellos no se lo cuentan. Es un tema que si tú no lo has vivido de cerca o tu entorno, no te da por preguntar. De esa manera me da como mucha impotencia eso de que la gente realmente no conoce. Entonces, no sé, yo creo que es muy importante que se lo contemos a todo el mundo un poco al final, porque es que sigue estando muy presente. Sí, sí, nosotros tenemos más o menos la misma edad y por eso me parece muy interesante hacer un dibujo de cómo está el panorama a día de hoy. ¿Tú consideras, Lucía, que la convivencia, el tema de la memoria, de dignificar esa lucha, ¿no? Y de tantos años de sufrimiento y de terror que vosotros además habéis vivido en primera persona, está dignificada o creéis que está bastante olvidado y desconocimiento? Yo sinceramente creo que no está reconocido. O sea, al final mi abuelo ha estado toda su vida luchando por Navarra y hoy en día a mí me entristece. O sea, a mí me entristece ver la cantidad de cobardes que representan a España. eh, o sea, ETA ahora mismo la asesina, pero nuestro presidente del gobierno está pactando con etarras. Entonces, a ver, es que esto es algo que hay que tenerlo presente. O sea, que sí que es verdad que, vale, en 2017 creo que finalmente, bueno, pues se disolvió, pero esta gente
sigue en este mundo. Y muchos no están en la cárcel como deberían de estar. Muchos están fuera y es que encima no es que estén fuera campando a sus anchas, sino que están en nuestro gobierno. Entonces, es que esto, no sé, yo creo que es el mundo al revés. O sea, a mí me parece súper fuerte y pienso en cómo la gente no se está dando cuenta, porque muchas veces es como que miramos para otro lado, pero es que, sin ir más lejos, esto es lo que está pasando en nuestro país y es muy triste. Totalmente. Totalmente. Y Juan, tú ya tienes cierta edad. Me has dicho antes que has estado también, que has buscado, que has investigado qué le pasó a tu abuelo. No sé si sientes la memoria de tu abuelo dignificada a día de hoy o crees que hay cierto desconocimiento en la población. ¿Crees que al final puede haber memoria hoy, pero puede que esté también un poco incompleta? No sé cómo ves este asunto. Y bueno, yo lo que creo es que al final hay memoria por la gente que le interesa. O sea, la gente que, pues, lo ha vivido, que es cercana, que está pues, de acuerdo, pues es la gente que sí que le recuerda bueno, pues yo he tenido muy buenas experiencias, la verdad. O sea, la gente que me ha venido a hablar también es verdad, pues porque quizás es de mi círculo más cercano, siempre recuerda a mi abuelo súper bien. Entonces, bueno, yo ese aspecto sí que estoy reconocido. Ahora bien, a nivel lo que decimos así más nacional, pues es que no lo sé y bueno, o sea, a mi abuelo tampoco no le hubiese gustado tampoco ser, pues eso, muy conocido, ¿no? Por este tema, sino pues quizás por otras cosas. Entonces, bueno, eso pues sí que es algo que la humildad, ¿no? Pues que tampoco, no sé, siempre nos han insistido mucho. ¿Qué crees que se puede hacer por mejorar en temas de convivencia, en memoria, en que se dignifique esa lucha que lleva a cabo tanta gente durante tantos años? Bueno, pues respetar, ¿no? O sea, yo creo que al final hay que respetar, hay que ser objetivos con las cosas, con los hechos, con lo que pasó y bueno, eh, básicamente eso. O sea, es que me parece que o sea, que es algo muy global que no se puede resumir así con pocas palabras. Pues nada, pues hemos llegado hasta aquí y pues bueno, muchas gracias por haber venido al podcast, Juan Uranga, Lucía Olivar, Laura Abril y María Carrero. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y por contarnos vuestra experiencia y vuestros deseos de futuro. Gracias a vosotros. Desmontando ETA es un video podcast de GZ Producciones, como parte del trabajo de fin de grado de alumnos de periodismo de la Universidad de Navarra. Dirección: Rafael Salas de la Osa. Locución y presentación: Ricard López Pacheco. Documentación: Diego Fernández Tortosa. Edición y montaje: Leire Sanz Anadón. Control de cámara: Cristian Lerga Rodríguez. Control de audio: Juan Ángel Lasso Fernández. Navarra, a 2025.